atento porque esta entrevista es muy rica en contenido, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos, tengo unos ahorros, ¿qué hago? ¿A dónde los ubico? No, los plazos fijos ya no me están siendo redituables. ¿Puedo ahorrar? ¿Se puede ahorrar en esta economía tan complicada con estas crisis que nos atraviesan, que vamos al supermercado y lo que me alcanzaba para ir una vez al mes, ahora tengo que ir dos? Bueno, son muchas preguntas que nos empezamos a hacer. Por supuesto, estábamos en la jornada de hoy con Sandra Checa, quien es asesora de planificación financiera familiar. Qué bueno esto, porque bueno, uno dice, ¿no? ¿Se puede hoy planificar económicamente el día a día? ¿Cómo estás, Hola, Sandra? Un Ana, gusto. gracias por la invitación. Sí, tengo una respuesta muy positiva. Sí. Sí se puede, porque la educación financiera lo que trata de generar en las personas es que desarrollen habilidades para diseñar un presupuesto equilibrado. Y Bien. ese presupuesto va en función de lo que cada familia tiene de dinero con su trabajo, el dinero que le ingresa a la familia. Sí. Si la familia se pone de acuerdo en planificar ese presupuesto de gastos, no importa si ganamos 100.000 pesos o ganamos mucho más, 1.000.000, 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay que saber diseñar una vida en función de lo que ganamos y aprender a diseñar estrategias para sumar ingresos si vemos que ese presupuesto está absorbido por la inflación, por todos los aumentos que hemos tenido. Los argentinos estamos como muy tildados de gastar más de lo que ganamos, Exactamente. ¿no? ¿Esto es así? ¿Se puede revertir esto? Se puede revertir con la educación financiera. ¿Por qué? Porque el dinero, el manejo del dinero, es emocional. Sí. Y si nosotros aprendemos a gestionar desde lo emocional el proceso de toma de decisiones financieras, podemos cambiar esta lógica que estás planteando. ¿Por qué el argentino tiene una vida diseñada de gastos por arriba de sus posibilidades y hace que todo el mundo esté endeudado? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos ese plastiquito maldito que se llama tarjeta de crédito, que cuando nos generan deudas es malo, pero cuando lo gastamos es Sí. bueno. Y en Ya, realidad también tiene para un uso responsable me y es queda un buena poco la esto tarjeta de de lo crédito. emocional, porque pasa esto de no seas miedoso, animate, invertí, comprá. Ajá, Es un beneficio a largo plazo. exactamente. Bueno, la conciencia del ahorro. Sí. Eso es tomar conciencia del ahorro. Está probado estadísticamente Sí. que las personas, si separan el 10% de sus ingresos cuando cobran, ¿sí? Y viven con el 90%, pueden cubrir sus gastos habituales y sus necesidades, al igual que cuando cobran el 100%. Porque hay un concepto equivocado, que el ahorro viene de la mano de lo que me sobra. Sí. Pero volvamos para atrás. Si yo no tengo conciencia del gasto que realizo en determinadas cosas, si no tengo un presupuesto elaborado que pueda llegar a fin de mes, seguramente no me va a quedar ese sobrante para poder ahorrar. Entonces, el primer hábito que tengo que desarrollar es, primero, tomar conocimiento en qué estoy gastando mi dinero. Sí. Y eso se lo toma con el registro. Hay ahora programas que se bajan, aplicaciones, agarras tu celular, no hace falta la libretita, agarras tu celular y bajas una aplicación. Yo uso mucho una que se llama Monefi, que es gratuita, que vos la bajás y tiene un diseño hasta con dibujitos. Entonces vos todo lo que vas gastando lo vas registrando. Pero presta atención, Ania, tenés que registrar hasta cuando entras al kiosco y compras un alfajor. Claro, que eso a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? No lo tomás en cuenta, Sí. y esos gastos que le llamamos gastos hormigas Sí. son los que nos van a detectar cuánto podríamos haber ahorrado en el mes. Sí, bueno, ahora qué pasa con esto, y hablando esto del gasto hormiga, me pasa mucho, de decir, bueno, si yo tengo la plata en efectivo, la plata se me va, y si me preguntas en qué la gasté,
no sé en qué la gasté, Claro. ¿no? Y pasa esto en el kiosco, en un taxi, no sé, uno empieza a hacer cuenta y dice, ¿tanto gasté en el día? Sí. Entonces digo, ¿qué pasa con esta gente que no tiene ese autocontrol Sí. del dinero en su mano y prefiere, qué sé yo, endeudarse con una tarjeta de crédito y decir, bueno, esta es la forma de invertir y de no gastarme la plata? Bueno, esa es la falta de registro que hablamos, Sí, que una tarea sería muy buena que comiences a registrar. ¿Para qué? Porque cuando termine el mes, suponete que vos te propones los 30 días de registro. sí, Y de repente decís, bueno, ahora voy a elaborar un presupuesto para que a partir del mes que viene yo pueda separar ese 10% de lo que ingresa al hogar para el ahorro. Ahora, ¿cómo hago? Cuando yo tengo un registro, voy a separar en unos gastos fijos que son los que siempre van a estar. sí. Y ojo que aquí también están incluidas las deudas asumidas, la cuota del préstamo, las cuotas largas, los planes largos de las tarjetas de crédito, los compromisos que yo ya asumí van dentro de los gastos fijos, no solamente la cuota del colegio de los chicos o Los algún servicios. alquiler o expensas o los servicios que uno paga en el hogar. Sí. Ahora, cuando yo registro eso, voy a empezar a registrar los gastos variables que también pueden seguir presentes, porque la idea del ahorro muchas personas lo asumen como si fuese un sacrificio y que uno va a dejar de ser inmediatamente feliz. Sí. ¿Por qué? Porque voy a tener que resignar, salir a comer con mi familia, juntarme con amigos en casa el sábado a la noche. No, no, no. Sí. Ese gasto variable puede seguir presente, pero cuando logre registrar, va a pasar que voy a registrar que tengo un monto muy importante, esto que vos decías, que yo salía, gastaba, iba al kiosco, entraba, me tomaba un taxi, capaz que podía caminar 10 cuadras y subía un taxi porque me sentía en un tiempo apresurada. Y todo ese registro, de repente cuando uno lo hace, te prometo, Ania, que cuando lo hagas, decís, ah, no, wow, Sí, sí, acá está pasando algo. Esa toma de Puedo conciencia sorprenderme mucho. es importantísimo porque uno ahí cuando logra visualizar a dónde va su dinero, puede decir, bueno, a partir del mes que viene voy a armar un presupuesto en gastos que sé que los voy a tener siempre, ya están separados, pero voy a separar eso que sucede cuando gastamos y llega al final del día, como me decías, y te preguntas, ¿qué hice con mis gastos? Bueno, hay una planificación que se puede cambiar y quiero hacer algo, una acotación muy importante. El manejo del dinero es emocional, ¿sí? La gestión de las emociones está presente también hacia una salud financiera y una salud financiera es posible. Si yo les preguntara a todos aquí presentes, ¿qué emoción se activa cuando he tenido que hacer un gasto grande? ¿Y qué emoción se activa cuando me vino el resumen de la tarjeta de crédito de ese gasto que hice? Juntemos las dos emociones. O quizás cuando he tenido un imprevisto en la familia, en mi vida familiar, con mis padres, he tenido un gasto imprevisto, algo que no esperábamos, ¿cómo me sentí no haber tenido una reserva, un fondo de emergencia para poder hacer frente a ese imprevisto? Empezar a detectar esas emociones que se activan y empezar a gestionarlas. ¿Para qué? Para que sean diferentes y a mí me pueda llevar a un uso razonable, saludable del dinero. Y qué importante esto, ¿no? Porque esto lleva a muchas cuestiones, a evitar muchas cuestiones también en un núcleo familiar, ¿no? Hablamos hasta de quizás estas crisis económicas generan también discusiones en una familia, esto se vuelca a los niños, a los jóvenes, que esto va sumado, ¿no? La demanda de un joven o del niño cuando va creciendo es aún mayor, ¿no? Y creo que es muy importante esto de poder canalizarlo, ¿no? De alguna manera. Lo que estás diciendo es muy, pero muy bueno, Ania. ¿Por qué? Porque la salud financiera y cómo nosotros administramos nuestro dinero tiene que ver con los patrones que traemos desde la infancia. ¿Qué pasaba con el dinero en nuestro hogar? Hablábamos de dinero. ¿El dinero cómo era?
era algo sucio, anda a lavarte las manos que has estado tocando plata. Mira esa identificación del dinero como algo, quizás nuestras mamás decían por las bacterias, que obviamente nosotros mandamos también a nuestros hijos a lavar dinero, a lavar las manos, pero tenemos que pensar que todo lo que nosotros hablemos de dinero o dejemos de hablar de dinero en el hogar frente a los niños o discutamos por dinero frente a los niños, le estamos elaborando ese esquema, ¿sí?, frente a las finanzas para el día de mañana. Sí. Qué lindo sería que en todas las familias de repente el niño empiece a observar a mamá y a papá elaborando un presupuesto, diciendo este mes vamos a poder comprar lo que querías, o no lo vamos a poder comprar, pero vamos a ahorrar para el próximo mes. O muchos de nosotros hemos crecido con la alcancía, con los chanchitos. Es genial, regalarle una alcancía a un niño es fundamental, que sepan y valoren el ahorro, y de hecho también empezar a comentarles ya en una edad. Yo tengo una hija de 10 años que nosotros ya le explicamos a ella lo que es el interés compuesto, el famoso plazo fijo que uno conoce tradicionalmente como única forma de inversión, o que la mayoría conocemos y decimos por qué. Volvamos a los patrones, traemos de antes que nuestros padres y nuestros abuelos tenían dos conceptos de ahorro: plazo fijo o comprar dólares, o el colchon bank, como le llamo yo, comprar dólares y ladrillos. Bueno, hoy la inversión en bienes raíces, ahora hay que tener... Esto decías vos, ¿no? Bueno, logro conseguir esa conducta y ahorro mi 10%. Entonces llega un momento en donde el dinero comienza a hacerse importante. Pero ahí estacionado se pierde. Exactamente. ¿Qué hago si hoy el plazo fijo no me es rentable? Ahí hay otra forma que es muy importante y que ahora los medios de comunicación, las redes sociales, nos ayudan a que nosotros podamos aprender que existen muchas herramientas de inversión, instrumentos de inversión dentro del mercado de capitales que llegan a la persona a través de intermediarios que son los brokers financieros. O sea, hoy tenemos al alcance de todos una aplicación que bajamos, que se puso mucho de moda, las cuentas remuneradas, que todas las personas empezaban a bajar y a decir, bueno, ¿cómo le voy a dar valor al dinero que vos decís que tengo? Inclusive, ¿cómo voy a jugar con los plazos? Porque antes lo primero que hacíamos, cobrábamos el primero del mes y pagábamos la tarjeta de crédito, pero resulta que la tarjeta de crédito vence el día 10. Entonces la gente empezaba a decir, a ver, ¿cómo hago que el dinero trabaje para mí y lo hago producir? Entonces empezaron a estar de moda las billeteras virtuales. ¿Qué hacíamos? Cobramos y pasamos a las billeteras ese dinero y esperamos hasta el 10 y ahí ya sacábamos una diferencia. Ahora, con el desplome de las tasas de los plazos fijos, que estas billeteras, estas cuentas invierten en esos plazos fijos, se vieron muy perjudicadas para nosotros, porque antes veíamos una billetera con un interés, una tasa de interés anual de un 98%, y hoy la abrimos y tienen un 34%, un 28%, que es lo que nos pasa con los plazos fijos. Entonces hay que ser creativos y hay que empezar a estudiar un poquito, a indagar, porque no es difícil. Empiezan a aparecer otros instrumentos que nos rindan un poco más ese dinero que invertimos por unos días. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez necesitamos, ahora que empezamos a organizarnos y que empieza a haber ese remanente porque tenemos un presupuesto, necesitamos que esa plata, como vos decís, no esté quieta. Entonces hay instrumentos como las LECAPs, que son, o las cauciones, que son instrumentos de inversión que uno puede retirar en el momento en que lo necesite, esa liquidez inmediata que uno necesita. Es una forma segura y fácil de entender, porque claro, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y cómo lo hago? Porque nada, es nuevo, ¿no? Miedo frente a lo desconocido. Exactamente. Bueno, todos estos instrumentos que yo te hablo, hay instrumentos más complejos que uno puede empezar a aprender sobre inversiones. Si uno entra en cualquiera de
de las páginas o sigue los expertos en inversiones, te van a hablar de obligaciones negociables, de bonos soberanos, esto que empezábamos, que conocimos muchos cuando comprábamos el dólar MEP para comprar con una diferencia Sí. y no ir a la calle a comprar un dólar blue, conocimos el famoso bono AL30. ¿Qué es esto el AL30? ¿Por qué 30? Porque vence el 30. Bueno, y empezamos a conocer instrumentos para hacer la operatoria o aparecía el famoso concepto de cuenta comitente que no sabíamos que existía y empiezan a aparecer esos intermediarios. Todo eso donde nosotros abrimos una cuenta comitente o elegimos un instrumento ya sea de liquidación inmediata o a un mayor plazo, porque también están las acciones. ¿Cómo invierto yo esto? ¿Cómo esto que tengo que invertir en la inteligencia artificial? Yo, Sandra, Ania, que no tenemos idea de esto. Bueno, hay certificados argentinos que son los famosos CDRs que uno puede acceder a esas empresas de Sí. Estados Unidos, esas acciones. Pero ¿cómo llego hasta ahí? Y ahí está el miedo a lo desconocido. Bueno, todo esto que te estoy contando, Ania, forma parte de un mercado de valores, Sí. forma parte de un mercado que está regulado. ¿Qué significa regulado? Está controlado por el Estado. Y ahí aparece la Comisión Nacional de Valores, Sí. que es el que regula este mercado, donde nosotros tenemos la protección de que estamos invirtiendo en instrumentos que son seguros, legales, y Bien. no nos vamos detrás, que también estuvo muy de moda, irnos detrás de estos pícaros que vienen con estafas piramidales Sí. a ofrecernos grandes ganancias y después se van con nuestra Sí, plata. sí, sí, Entonces sí. hay un mercado regulado, hay asesores que cuentan con esa certificación que te dan la seguridad y la confianza de poder aprender con ellos. Excelente. Me quedan dos preguntas. Estamos en el mes de julio. Hay personas que comienzan a planificar vacaciones en julio para el próximo año, ¿no? Sí. Y hay personas que dicen, trabajo año redondo y no me puedo tomar vacaciones nunca. ¿Se puede? Se puede planificar unas vacaciones, se puede empezar desde antes, Sí. porque ¿qué pasa? Tenemos la costumbre, cuando llega diciembre y el sol nos parte la cabeza, queremos salir corriendo a un lugar, ¿no es cierto?, de vacaciones, y empiezan a aparecer las ofertas, Sí. los paquetes de viaje, y ahí aparece la no conducta financiera de la tarjeta de crédito y nos endeudamos para todo el año por las Para el vacaciones año de 15 siguiente días. encima, ¿no? Exactamente, nos endeudamos a futuro. Sí. Bueno, en vez de que nos endeudemos a futuro, empecemos antes. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta idea de registro los gastos, logro separar ese porcentaje y empiezo a pensar, a investigar dónde puedo colocar ese dinero en un instrumento que tal vez lo puedo dejar dormir hasta enero, febrero del próximo año, donde voy a tener un rendimiento. Y primero, pensar cuando uno planifica el ahorro, tiene que tener un objetivo. Si el objetivo son las vacaciones, yo tengo que saber o estimar, aunque resulte imposible a veces o difícil, pero estimar cuánto me sale unas vacaciones para mi familia. ¿Cuánto me va a costar un pasaje, un alojamiento? ¿Cuánto dinero debo llevar? Porque tengo que tener un horizonte. A ver, ¿hacia dónde, hacia qué monto quiero llegar? Pasó el aguinaldo. El aguinaldo. ¿Qué hemos hecho con el aguinaldo? Ojalá... En muchos casos está gastado antes de que llegue. Exactamente, lo gastamos antes de cobrarlo. Pero qué bueno hubiese sido que el aguinaldo sirva si las personas estaban endeudadas para salir de las deudas. Sí. Y si no tenían deudas, para invertir el claro. aguinaldo, entonces podríamos invertir aguinaldo de julio y aguinaldo de diciembre. Y con esa inversión que nosotros realicemos, tal vez podamos, no sé si pagar las vacaciones completas, pero no sacar un crédito tan grande que nos dure todo el año,
por 15 días en familia en algún lugar. Excelente, hay que empezar a aplicarlo, ¿no? Me parece que voy a empezar a aplicarlo porque soy un poco desastre con la economía, pero me parece importante hablar de estos temas porque se habla mucho de la macroeconomía, se habla mucho de temas que son importantes, pero la realidad es que la gente va al súper y no le alcanza, la gente que iba una vez al mes ahora va dos, los salarios no alcanzan, entonces uno empieza, ¿no?, a hacer números y a hacer un poco de magia en esto y viene, ¿no?, esto de por ahí irnos un poco con el tema de las tarjetas y todas estas cuestiones, así que bueno, es muy importante porque hay otra cosa. Si yo no llego a la tarjeta, hoy las tarjetas tienen complicaciones mucho mayores que en otros momentos, ¿no? Hoy es muy alto el interés de financiar una tarjeta de crédito, por eso tenemos que tener conciencia de un consumo saludable, que eso es lo que promueve la educación financiera, Ania, porque hasta las compras en el supermercado pueden estar organizadas. ¿Qué sucede con la mayoría de las personas? Y yo también lo hacía. Vamos al supermercado, ir sin una lista. Yo tengo algunos elementos que al no llevar una lista, porque a veces me olvido, repito la compra de lo que ya compré el mes pasado por no hacer un trabajito tan simple antes de ir al supermercado, de ver qué tengo en la alacena y elaborar también el menú de la semana. Si yo elaboro un menú económico, hay un montón de información en internet de listas de precios, o vayamos al barrio nada más. Todos sabemos cuando la papa ha aumentado, cuando ha aumentado el zapallito verde o ha bajado el zapallito verde, cuando la carne ha aumentado o cuando el supermercado del barrio o de cerca de mi casa tiene un día puntual en la semana de oferta de carnes. Empecemos a usar esos días, armemos un menú y en base a eso armemos la lista del supermercado para no comprar de más. Sí, totalmente. Por último, ya nos apremia el tiempo, Sandra, pero ¿por qué no hay educación financiera en las escuelas tan importante? Uy, qué tema hermoso. La educación financiera es un tema muy pendiente. De hecho, estamos tratando de juntarnos para elaborar un proyecto de ley para presentar en la legislatura de educación financiera. Así como antes resultaba lejano pensar que las escuelas podían tener educación emocional y gracias a un trabajo maravilloso que hicieron las chicas, las voluntarias de la Fundación Educación Emocional junto con el licenciado Lucas Malaisi, que se aprobó en diciembre pasado la educación emocional que se dicta en las escuelas. Bueno, la educación financiera viene de la mano de las emociones, porque si logramos gestionar las emociones no vamos a tener esa vida que vos decías diseñada por arriba de nuestras posibilidades, porque vamos a aprender a gestionar esa emoción que nos lleva tal vez a gastar. Y ese proyecto, hay personas interesadas en participar en la elaboración del proyecto. De hecho, el licenciado Lucas Malaisi estaba interesado en participar y presentar para que las escuelas comiencen a tener los niños, desde pequeños, conciencia del ahorro, esto de empezar a conocer los instrumentos de inversión, lo que tienen al alcance, empezar aunque sea con la alcancía, a elaborar presupuestos. Ojalá se dé esa posibilidad porque hay países que lo tienen y es hermoso porque forman parte de la currícula de las escuelas desde la primaria, digamos, o sea, hasta el secundario, y el niño también va a traer ese aprendizaje a la casa. Exactamente. Así que ojalá podamos lograr un cambio y avancemos en este camino. Esperemos que así sea. Sandra, bueno, gracias por la visita. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Estaremos hablando de más temas. Gracias. Ahí estaba Sandra Checa, ella es asesora, ¿no?, financiera en planificación familiar. Excelente, ¿no? Son todas las herramientas que podés tener y obtener y sobre todo, ¿no?, la importancia de poder controlarnos, ¿no? Controlar las conductas y cuán importante es esto, ¿no? Poder de alguna manera
planificar, ¿no? Y que hasta los vínculos familiares sean trasladados de una manera más armónica, porque bueno, lamentablemente la economía nos atraviesa en todos los aspectos y en un núcleo familiar fundamentalmente es necesario, ¿no? Poder sostenerlo y esto que decíamos, algo que por ahí para otros termina siendo quizás un ahogo, para muchos termina siendo una solución a los problemas tener ciertas conductas, ¿no? Así que es importante y vamos a seguir el tema, por supuesto.